Carlos caminaba por las calles bulliciosas de Ciudad de México, su mochila llena de cosas necesarias para el día a día. Algunos cuadernos, un par de botellas de agua y un par de golosinas que planeaba vender en el mercado para sacar un poco de dinero extra. A pesar de ser un joven de 24 años, la vida no le había dado muchas oportunidades. La pobreza lo rodeaba, pero su mente siempre estaba llena de sueños. A veces se sentaba en algún rincón tranquilo del Zócalo para admirar los edificios antiguos y recordar cómo su abuelo le contaba sobre la grandeza de su país. Carlos no era diferente a muchos jóvenes mexicanos que, a pesar de la lucha diaria, mantenían una sonrisa en sus rostros y una esperanza inquebrantable. Con sus jeans desgastados y una camiseta simple, se veía como cualquiera más en la multitud, pero dentro de él había un fuego de ambición que no podía apagarse. Una tarde, mientras vendía dulces en la esquina de una calle concurrida, se cruzó con un hombre extraño. El hombre era alto, de cabello perfectamente peinado y con un reloj de oro brillante que reflejaba la luz del sol. Carlos no podía evitar notar cómo su atuendo llamaba la atención. Traje caro, zapatos impecables, una presencia que parecía dominar el espacio. El hombre lo miró con cierto aire de desdén, como si estuviera evaluando su valía sin decir una palabra. ¿Qué vendes, joven?, preguntó el hombre, su voz grave y llena de autoridad. Carlos, al principio algo sorprendido, respondió con naturalidad. «Solo golosinas, señor. Caramelos, galletas, un par de cosas que la gente puede disfrutar mientras caminan por aquí». El hombre lo miró fijamente por un momento, como si estuviera considerando algo en su mente. Luego, con una sonrisa irónica, hizo una propuesta que Carlos no esperaba. «Te doy mi reloj de oro si me traduces esto al francés». Carlos se quedó quieto por un instante. ¿Qué significaba eso? El reloj de oro. El objeto brillante que el hombre ofrecía parecía casi demasiado valioso para alguien como él, pero lo que más le sorprendió fue la forma en que el hombre hablaba, como si no esperara que alguien de su estatus pudiera hacerle frente. Carlos, sin perder la compostura, miró el papel que el hombre le entregaba. Era un texto en inglés, algo largo, pero no tan complicado. Sin embargo, el francés no era su idioma. «¿Por qué me pide esto a mí, señor?», Carlos preguntó mirando de reojo el reloj. El hombre se rió suavemente, una risa que sonaba a burla. «Porque veo que eres de los que buscan mejorar. Si logras traducirlo al francés correctamente, te daré el reloj». «Pero sé que es una tarea difícil para alguien como tú». Carlos, desconcertado pero decidido a no dejarse menospreciar, aceptó el reto. «Lo intentaré, señor». «¿Por qué no?». El joven no sabía si podía hacerlo, pero algo en su interior le decía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. El hombre lo miró con una mezcla de desdén y diversión, y con un movimiento de su mano, se dio vuelta y comenzó a caminar, sin esperar mucho de la respuesta de Carlos. A pesar de la incertidumbre, Carlos comenzó a caminar en dirección opuesta, sosteniendo el papel en las manos, con el desafío resonando en su mente. Sabía que tenía que hacerlo bien, no solo por el reloj, sino por su propio orgullo. El orgullo que los mexicanos, especialmente en Ciudad de México, llevaban dentro como una marca de identidad. Una identidad que, en el caso de Carlos, estaba siendo puesta a prueba. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras él pensaba en su próxima jugada. Carlos caminaba lentamente por las calles de la Ciudad de México. El aire fresco de la tarde lo envolvía mientras el sol comenzaba a ponerse. El reto que el millonario le había propuesto seguía resonando en su mente. Realmente podría traducir ese texto al francés. No era la lengua que dominaba, y aunque había aprendido algo de inglés en la escuela, el francés le parecía una barrera mucho más alta. Cruzó una de las muchas avenidas que cortan el centro de la ciudad. A su alrededor, los vendedores ambulantes gritaban ofreciendo desde frutas frescas hasta artesanías típicas. La vida de la ciudad nunca paraba, siempre vibrante, con el bullicio característico de la cultura mexicana. A lo lejos, las luces de los edificios comenzaban a encenderse.
creando una atmósfera de dinamismo y de expectativas. Carlos sacó el papel del bolsillo de su chaqueta. El texto era más largo de lo que había esperado y estaba lleno de palabras complicadas. Con un suspiro se sentó en un banco cercano a una fuente. Miró el reloj de su muñeca sin tener mucho interés en él. Pensó en lo que el millonario había dicho. Si logras traducir esto al francés, te daré mi reloj de oro. El oro, la promesa de algo tan valioso, parecía lejano, casi irreal, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. ¿Y si no lo logro?, pensó mordiéndose el labio inferior. ¿Qué perderé? ¿Solo un poco de tiempo? Pero la verdad es que sentía que este desafío era algo más grande. A lo largo de su vida, Carlos siempre había tenido que luchar por todo. Nunca había sido alguien al que las oportunidades llegaran fácilmente. Esta, por pequeña que fuera, parecía una señal. La gente a su alrededor seguía caminando sin mirarlo, absorta en sus propios asuntos, pero para él, el mundo parecía detenerse. Sacó su teléfono móvil y comenzó a buscar en línea algunas frases en francés, tratando de descifrar las palabras difíciles del texto, pero lo que encontraba no le ayudaba mucho. El francés tenía un toque de elegancia, de distancia, que lo hacía sentirse aún más inseguro. No tenía la fluidez que el millonario esperaba. De repente, una risa resonó cerca de él. Carlos levantó la vista y vio al hombre del reloj de oro acercándose, con su paso seguro y arrogante. La risa del millonario era la misma que había escuchado antes, esa que parecía decir, «Sé que no podrás hacerlo». «¿Sigues intentándolo, joven?». El millonario se paró frente a él, su mirada fija en el papel que Carlos sostenía. «¿Crees realmente que puedes hacer algo que ni siquiera los profesionales se atreverían a intentar?». Carlos lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de incomodidad y desafío. Sabía que no podía dar marcha atrás. «Lo intentaré, señor. No tengo nada que perder», respondió Carlos con voz firme, aunque en su interior había un leve temblor de duda. El millonario sonrió con suficiencia, como si la respuesta de Carlos lo hubiera divertido. «Entonces, si logras hacerlo, te daré el reloj. Pero si fallas, deberás abandonar tus ilusiones de creer que la vida te dará lo que deseas sin esfuerzo. Porque en este mundo, solo los que están dispuestos a arriesgarse logran algo». Carlos apretó los dientes, mirando de nuevo el reloj de oro en la muñeca del millonario. Aunque sabía que este reto no era solo sobre dinero, sino sobre algo mucho más profundo. Su capacidad de demostrar que alguien de su posición podía conseguir lo que se proponía. «Lo haré, señor. Ya veremos», dijo Carlos, y con esas palabras se sintió más decidido que nunca. El millonario asintió con una sonrisa en los labios, como si estuviera esperando exactamente esa respuesta. Antes de marcharse, el hombre dejó caer una última frase. «Recuerda, no todos tienen la oportunidad de enfrentarse a un desafío como este. No desperdicies lo que te doy». Carlos se quedó mirando su figura alejarse entre la multitud, con una sensación extraña que lo envolvía. El desafío no solo era lingüístico, sino también una cuestión de dignidad. Si quería demostrar algo, debía hacerlo bien. El reloj de oro, que antes parecía ser solo un símbolo de riqueza, se convirtió en algo mucho más importante, una prueba de su capacidad. Sin embargo, no era el reloj lo que más le importaba en ese momento. Era la oportunidad de enfrentar ese desafío y demostrar que, sin importar su origen, podía lograr algo que parecía fuera de su alcance. Carlos guardó el papel en su mochila y se levantó del banco. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad mientras él tomaba la decisión de no rendirse. La ciudad nunca deja de moverse, y él tampoco lo haría. Carlos se encontraba nuevamente en las calles de la Ciudad de México, rodeado por la algarabía de vendedores ambulantes y turistas que paseaban por el Zócalo. La ciudad, con su aire cosmopolita, era un contraste vibrante entre lo antiguo y lo moderno. En cada rincón, los ecos de la historia se mezclaban con el ritmo frenético del presente. Mientras caminaba, Carlos no podía evitar sentirse parte de esa mezcla. Un joven común que soñaba con algo más,
pero que se encontraba atrapado en las realidades de la vida diaria. Pensó en su madre, que siempre le decía que no debía avergonzarse de ser quien era. Los mexicanos tenemos un corazón grande, le había dicho tantas veces. Y lo decía con orgullo, como si llevar ese estigma cultural fuera un signo de fortaleza. Los mexicanos, pensaba Carlos, eran conocidos por su capacidad de resistir las adversidades, de reírse en los momentos más difíciles y de encontrar belleza incluso en la pobreza. Lo que tenemos, lo tenemos bien, se repetía mientras observaba a los demás, desde las abuelas que vendían sus productos en la calle hasta los jóvenes que se reunían a compartir unas cervezas después de un largo día de trabajo. La vida en el México de hoy no era fácil, pero era genuina. Había algo profundamente humano en cómo la gente luchaba por sobrevivir y a veces por prosperar. Carlos, mientras tanto, se sentó en una de las terrazas del café que quedaba cerca del centro, tomando un breve respiro. El desafío del millonario aún lo rondaba, y su mente no podía dejar de dar vueltas a la idea de la traducción. Aunque su español mexicano era fluido, el francés parecía un idioma completamente ajeno. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir, como si fuera su oportunidad de romper las cadenas invisibles que limitaban sus posibilidades. El clima cálido de la tarde caía sobre él, y los sonidos de las campanas de la iglesia cercana resonaban a lo lejos. Los olores de los tacos al pastor y los churros que se vendían en la esquina daban una sensación de familiaridad, una conexión a sus raíces. A pesar de la presión del reto, el aroma de la comida lo hacía sentir un poco más tranquilo. Todo en el aire parecía decirle que podía lograrlo. ¿Cómo puedo traducir esto al francés?, se preguntaba en voz baja, mirando el texto nuevamente. Sabía que no era solo cuestión de palabras, era cuestión de entender el significado detrás de cada frase, de cada matiz. Carlos comprendía bien la forma en que las palabras mexicanas cargaban un peso especial, un sentido único. Los modismos, las expresiones que nacían de las costumbres locales, se entrelazaban con la identidad misma del país. Quizás, si entendía bien su propio idioma, podría transmitir ese mismo espíritu en otra lengua. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los edificios cuando su mente comenzó a aclararse. Decidió que no solo traduciría las palabras del papel, sino que encontraría una forma de transmitir la esencia mexicana que tanto valoraba. Las palabras en francés podrían sonar diferentes, pero el corazón del mensaje debía mantenerse intacto. Era una forma de honrar lo que significaba ser mexicano, de compartir ese orgullo que a veces se sentía olvidado en las grandes ciudades, donde todo parecía más global y menos local. El desafío no era solo una prueba de su habilidad lingüística, pensó. Era también una prueba de su capacidad para conectar con las raíces de su país, de su identidad. El joven mexicano se levantó del banco con una nueva determinación. El texto ya no solo representaba un reto de traducción, sino una oportunidad para mostrar lo que realmente significaba ser parte de esta tierra llena de historia, cultura y lucha. De alguna manera, él no era solo un joven tratando de ganar un reloj de oro. Él era un representante de su gente, de su cultura y de lo que México significaba en el mundo. La tarea, entonces, se convirtió en algo mucho más grande. Carlos miró el texto una vez más, con las manos ligeramente temblorosas. Sabía que el francés era un idioma complicado, con sus matices y giros lingüísticos que se escapaban a su entendimiento, pero algo en su interior le decía que no podía dejar pasar esta oportunidad. El reloj de oro era tentador, sí, pero lo que realmente lo movía era algo más profundo, el deseo de demostrar que no importaba de dónde venía, que él también podía enfrentarse a grandes desafíos. El sol ya se había puesto completamente, pero la luz cálida de las farolas iluminaba suavemente el zócalo, creando sombras largas en las paredes de los edificios coloniales. Carlos guardó el papel en su mochila y se levantó, decidido a seguir adelante. Podía sentir la mirada del millonario en su espalda, casi burlona, como si esperara que fracasara. Pero eso solo lo motivaba más.
Al caminar, sus pasos se entrelazaban con los de otros transeúntes, todos con sus historias, sus luchas y sus sueños. El sonido de los tacos al pastor, cocinándose en las parrillas cercanas, lo hacía sentir más conectado con su tierra, con su gente. Mientras avanzaba, recordó todas las veces que su madre le había hablado de la importancia de la determinación y el trabajo duro. «La vida no te va a regalar nada, hijo», le decía con firmeza, y esas palabras retumbaban ahora en su mente. Pero en realidad no solo estaba luchando por el reloj de oro, estaba luchando por algo más grande, la oportunidad de demostrar que alguien como él, sin los privilegios del millonario, podía superar los obstáculos de la vida. Que un joven de clase baja, un vendedor ambulante de la Ciudad de México, podía ser tan capaz como cualquier otra persona, independientemente de su estatus social. De repente, Carlos se detuvo frente a una librería pequeña que tenía libros sobre todo tipo de temas. Pensó que tal vez un diccionario de francés podría ser su salvavidas. Entró con rapidez y fue directo a la sección de idiomas. Buscó entre los estantes, hasta que encontró un grueso volumen que le pareció útil. Lo compró sin pensarlo demasiado, su mente ya enfocada en cómo resolver el desafío. El regreso a su hogar fue un tanto largo, ya que las calles, aunque iluminadas, seguían llenas de personas y de ruido. Sin embargo, cada paso lo acercaba más a su objetivo. Mientras caminaba por el barrio, vio las típicas casas de la zona, con fachadas de colores cálidos, algunas decoradas con plantas que trepaban por las paredes. La vida en el barrio era tranquila, aunque el contraste con la vida del millonario era abismal. En su casa no había lujos ni espacio para muchas comodidades, pero Carlos siempre había estado agradecido por lo que tenía. Al llegar a su pequeño apartamento, se sentó en la mesa con el diccionario abierto frente a él. El desafío no solo consistía en traducir las palabras, sino también en capturar el espíritu detrás de ellas. Carlos miró el reloj de oro en su mente, recordando la expresión del millonario, que lo veía con una mezcla de superioridad y curiosidad. Eso solo lo hizo más determinado. Decidió que no solo traduciría las palabras, sino que pondría su corazón en cada una de ellas. No podía fallar, no solo por el reloj, sino por la oportunidad de probar algo más grande. Tomó una respiración profunda y comenzó. «Voy a hacerlo», pensó, con una sensación creciente de confianza. Esta no era solo una traducción, era un reto que marcaba el comienzo de algo más. No sabía qué le depararía el futuro, pero sí sabía que no podía rendirse. Había tomado la decisión, y ahora solo quedaba seguir adelante. Carlos pasó horas frente a su mesa, el diccionario abierto ante él, las páginas amarillentas susurrando promesas de respuestas. Su mente, sin embargo, estaba lejos de ser clara. Cada palabra francesa parecía más intrincada que la anterior. No era que no pudiera entender algunas frases en inglés o francés, era que al tratar de traducir ese texto al francés, algo crucial se perdía en la mezcla. La estructura del idioma mexicano, tan lleno de matices y expresiones únicas, no encontraba una correspondencia exacta en el francés. ¿Cómo traducir algo que, en esencia, era parte de su identidad? Mientras repasaba el texto una vez más, un dolor sordo en sus sienes le recordó la presión del reto. El texto estaba lleno de expresiones que en el español mexicano eran como una segunda piel, pero que el francés no lograba capturar con la misma esencia. El desafío no solo era un simple ejercicio lingüístico. Carlos sabía que lo que estaba en juego era algo mucho más profundo, su orgullo como mexicano. «¿Cómo lo hago?», murmuró para sí mismo, frotándose la cara con las manos. El calor de la tarde se filtraba por la ventana, y en la calle, los sonidos del tráfico y los vendedores ambulantes daban una sensación de constante movimiento. La ciudad nunca se detenía, pero él sí. Quizás no hay una palabra exacta en francés para todo esto. Quizás... Se detuvo, mirando una frase en particular. Era una expresión local, algo que alguien de la Ciudad de México diría al sentirse realmente desbordado por algo. «No puede ser, ¿verdad?», se preguntó en voz baja,
mirando la página como si esperara que el texto cambiara por sí solo. Carlos cerró los ojos y recordó cómo su madre le decía que el lenguaje mexicano estaba lleno de alma. Las bromas, las ironías, las referencias culturales que solo se comprendían al vivir aquí. El español de México no era solo un medio de comunicación. Era un reflejo de su vida, de su lucha, de su identidad. Quizás no se trata de encontrar las palabras exactas, pensó mientras un leve suspiro escapaba de sus labios. El desafío no solo consistía en traducir palabras, se trataba de capturar el espíritu de lo que significaba ser mexicano. De alguna manera, debía encontrar una forma de transmitir la calidez, el humor y la lucha de su gente, incluso si el francés no tenía una palabra exacta para ello. Intentó una nueva estrategia. En lugar de centrarse únicamente en la traducción literal, se permitiría ser creativo. Intentaría transmitir lo que el texto quería decir, más que lo que decía palabra por palabra. Después de todo, las traducciones siempre habían sido un arte, no solo una ciencia. «Voy a hacer esto a mi manera», dijo, su voz cargada de determinación. Tomó un nuevo enfoque y comenzó a escribir de nuevo. El diccionario ahora solo como una guía para ayudarlo a mantener la coherencia gramatical, pero no para limitárselo todo. El sonido de su pluma raspando sobre el papel se convirtió en un ritmo constante, como si él mismo estuviera compitiendo contra el tiempo. Pero la presión seguía allí. Sabía que el millonario no lo consideraría un experto y que su opinión sobre la calidad de la traducción dependería de algo que no podía controlar, la percepción que tenía de él. A lo lejos, las voces de la ciudad seguían su marcha, inquebrantables. Y mientras Carlos avanzaba en su traducción, una nueva sensación lo embargaba. Ya no estaba solo tratando de impresionar al millonario. Estaba haciendo esto por sí mismo, por el valor que sentía al ser quien era, por su historia, por su gente. Con cada palabra escrita se alejaba más de la duda y se acercaba a la certeza de que lo que estaba haciendo tenía un valor real. El francés, el inglés y el español solo eran vehículos para algo mucho más grande. Carlos estaba listo para seguir adelante, ya no solo con la esperanza de ganar el reloj, sino con la convicción de que estaba entregando algo único, su propia voz, como mexicano, en un idioma ajeno. Al día siguiente, Carlos estaba nervioso. Había pasado la noche anterior revisando una y otra vez su traducción, tratando de pulir cada frase, pero el miedo de no estar a la altura del desafío seguía latente en su pecho. Los recuerdos de la mirada burlona del millonario lo acosaban. A pesar de que la traducción era lo mejor que podía hacer, no podía dejar de temer que no fuera suficiente. El sol brillaba fuerte esa mañana, y la ciudad seguía su curso habitual. La gente pasaba rápidamente por las calles, ajena a la batalla interna que Carlos libraba. Pero él no podía enfocarse en nada más que en el desafío que tenía enfrente. Se dirigió a la misma esquina donde había conocido al millonario, con el papel doblado en su bolsillo, a la espera de presentar su trabajo. La brisa de la mañana acariciaba su rostro, y por un momento se sintió un poco más tranquilo. Cuando llegó, lo vio. El hombre estaba sentado en una mesa del café cercano, el reloj de oro brillando en su muñeca. Su presencia era imponente, como si todo a su alrededor girara en torno a él. Carlos se acercó con pasos firmes, respirando profundamente. Sabía que el momento había llegado. No podía dar marcha atrás. El millonario levantó la vista al verlo acercarse y esbozó una sonrisa. «Así que ya estás listo, ¿eh? Vamos a ver qué has hecho». La voz del hombre era sarcástica, casi como si no esperara nada bueno de Carlos. A pesar de la confianza que intentaba mostrar, el joven sintió una punzada de inseguridad. Carlos sacó el papel y lo entregó, sin decir palabra. El millonario lo tomó, lo miró por un momento y luego comenzó a leer, su rostro mostrando una expresión de desdén. «¿Esto es todo?», preguntó, levantando la vista. «¿De verdad creías que esto era suficiente?». Carlos sintió que el aire se volvía denso. Las palabras del millonario calaban hondo,
y aunque intentaba mantener la compostura, la humillación era palpable. El hombre comenzó a leer en voz alta, su tono burlón resonando en la plaza. «A lo mejor no es tan fácil. ¿Qué significa eso en francés? Esto suena como si lo hubieras hecho en una tarde. ¿Esperabas que me impresionara con esto?» La gente comenzó a mirarlos, y Carlos sintió que su rostro se sonrojaba. El millonario continuó leyendo y haciendo comentarios sarcásticos, cada palabra un golpe en el estómago del joven. «Esto no es más que un intento de algo mediocre. ¿Qué esperabas? ¿Un aplauso por tu esfuerzo? La traducción debe ser precisa, no una interpretación de lo que puede significar». Carlos se quedó en silencio, observando cómo el hombre se burlaba de su trabajo. Su mente estaba a punto de rendirse, pero algo dentro de él se encendió. Recordó todo lo que su madre le había enseñado sobre nunca rendirse, sobre levantarse cada vez que la vida le daba un golpe. No podía dejar que el millonario lo destruyera con sus palabras. Se obligó a mirar al hombre a los ojos. «Lo hice lo mejor que pude», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Lo que traduje no es solo palabras, es lo que realmente significa. Tal vez no se pueda entender, pero si tuvieras un poco de paciencia, podrías ver lo que realmente traté de hacer». El millonario lo observó por un momento, levantando una ceja. «¿Paciencia? No tengo tiempo para eso. Si no puedes seguir las reglas básicas de la traducción, ¿qué estás esperando?» Esto es un juego de palabras, no un acto de fe. Carlos sentía que su corazón latía más rápido, pero no podía dejar que sus palabras lo derribaran. Sabía que este no era solo un juego, era una oportunidad para demostrar algo mucho más importante, su propio valor. Mientras el millonario continuaba con su crítica despiadada, Carlos se dio cuenta de que ya no se trataba de ganar el reloj. Se trataba de algo más grande, demostrar que a pesar de las expectativas ajenas, su esfuerzo y su identidad valían. En lugar de sumirse en la frustración, Carlos levantó la cabeza. «Si no ves el valor en lo que hice, no importa. Yo sé lo que significó para mí, y eso es suficiente». El millonario se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido por la respuesta de Carlos. Sin embargo, no dijo nada más, solo dejó caer el papel con desprecio y se levantó de la mesa. Carlos lo observó alejarse, sintiendo que, aunque no había ganado el desafío, había logrado algo mucho más valioso. No era sobre el reloj de oro, era sobre su dignidad, y eso era lo que realmente importaba. Carlos regresó a su pequeño apartamento esa tarde, aún con el eco de las palabras del millonario retumbando en su cabeza. El peso de la humillación, aunque soportable, lo acompañaba como una sombra constante. Caminó lentamente por la calle, sin mirar demasiado a su alrededor, solo pensando en lo que había sucedido. Sabía que no había fallado, pero el hecho de que el millonario no viera el valor de su trabajo le dolió más de lo que esperaba. Entró en su hogar y dejó caer la mochila en el sofá, sintiéndose agotado, pero con la mente activa, buscando una forma de recuperar el control. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Elena. «¿Cómo va todo? ¿Te va a dar el reloj?», escribió. Carlos sonrió débilmente antes de contestar. «No, pero eso no importa. El tipo no entendió lo que hice». Elena no tardó en responder, y en cuestión de minutos ya estaba llamando a Carlos. «Carlos, ¿cómo que no importa? Tienes que luchar por lo que vale la pena. Lo que hiciste tiene un valor aunque ese tipo no lo vea. Ven a mi casa, necesito hablar contigo». Carlos dudó por un momento, pero luego aceptó. Sabía que Elena siempre tenía la forma de verlo todo desde una perspectiva diferente. Ella, al igual que él, había crecido en un barrio humilde y había aprendido a luchar por lo que quería. Su voz siempre transmitía una energía que, aunque fuerte, resultaba reconfortante. Cuando llegó a la casa de Elena, ella lo recibió con una sonrisa cálida y un abrazo apretado. «Vamos, siéntate. Te tengo algo que decir». Carlos se dejó caer en el sofá, sintiéndose aliviado por la calidez de su amiga, aunque aún algo perturbado por lo que había ocurrido. «Escucha», comenzó Elena,
Ese millonario no es el tipo de persona que va a valorar lo que hiciste. No entiende lo que es trabajar duro por algo que es más grande que un simple objeto. Lo que tú hiciste es impresionante, Carlos. Tradujiste un texto de una forma que refleja tu cultura, tu gente. Eso tiene mucho más valor que cualquier reloj de oro. Carlos la miró, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a calmar la tormenta interna que lo acosaba. Pero no me dio el reloj, dijo en un susurro. Eso fue lo que prometió. Eso fue lo que me impulsó a seguir. Elena se sentó junto a él, poniendo una mano sobre su hombro. El reloj es solo un símbolo, Carlos. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa ese desafío? No se trata de un reloj de oro. Se trata de cómo en un instante te levantaste para demostrar algo mucho más grande. Que no importa de dónde vengas, tienes un valor que nadie puede negar. Y eso, mi amigo, no se puede comprar con dinero. Carlos miró a Elena, y por un momento todo lo que había sentido parecía desvanecerse. De alguna manera sus palabras lo hicieron ver la situación desde otra perspectiva. ¿Entonces crees que mi esfuerzo realmente vale algo? Claro que sí, Elena exclamó levantando las manos con entusiasmo. Lo que hiciste es único, es lo que nos hace ser quienes somos. Lo que hiciste no fue solo traducir palabras, fue ponerle corazón, ponerle alma, ponerle tu identidad a todo eso. Carlos asintió lentamente, sintiendo cómo la presión en su pecho comenzaba a aliviarse. Gracias, Elena. No sabía si lo que hice valía la pena. Pensaba que quizás era un esfuerzo en vano. No es en vano, Carlos, dijo Elena con firmeza. Lo que hiciste es más que suficiente. Lo hiciste por ti, por tu gente, por lo que crees, y eso es lo que importa. Carlos se quedó pensativo por un momento. Sabía que no iba a ganar el reloj de oro, pero en ese instante se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso, el respeto por sí mismo y la certeza de que su trabajo tenía significado, independientemente de lo que el millonario pensara. Carlos se sentó en su escritorio, el papel aún en su mesa mientras pensaba en lo que Elena le había dicho. Había algo en sus palabras que no lograba sacar de su cabeza. El reloj de oro ya no era importante, pero la forma en que el millonario había juzgado su esfuerzo lo seguía perturbando. No solo le había cuestionado a él, sino a todo lo que representaba. En ese momento, algo en su interior se despertó. El orgullo mexicano era más que una simple característica cultural. Era algo que se sentía en cada rincón de las calles, en las voces que se alzaban con fuerza, en la música que resonaba en las plazas y en las manos que, a pesar de las adversidades, no dejaban de trabajar. Cada palabra, cada expresión que salía de los labios de un mexicano estaba impregnada de una historia, de una lucha, de un amor profundo por su tierra. Carlos pensó en su abuela, que siempre le había hablado con pasión sobre los grandes momentos de la historia de México, cuando el pueblo se levantaba para luchar por lo que era suyo. La historia no se olvida, mijo, le decía, mientras le contaba sobre la Revolución Mexicana, sobre los campesinos que se alzaron por la justicia. Esas historias siempre le habían llegado al corazón, pero hoy, mientras pensaba en el millonario, le parecían más relevantes que nunca. El idioma mexicano, lleno de giros y matices, no podía ser entendido por alguien ajeno a la cultura. La riqueza del español mexicano no solo radicaba en las palabras, sino en la forma en que las personas las usaban para transmitir emociones, para contar historias, para unir a las familias. ¿Cómo podría alguien que no había vivido esa realidad entender la profundidad de sus palabras? Carlos se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. El aire fresco de la tarde lo envolvió mientras miraba la ciudad desde su ventana, la misma ciudad que había visto crecer, que conocía en sus rincones más humildes y en los más altos. Ciudad de México era un reflejo de lo que él sentía, llena de contrastes, pero con una belleza que solo los que realmente la entendían podían apreciar. Quizás nunca lo entendería, pensó, mirando la avenida llena de vida. Nunca entenderá lo que realmente significa ser mexicano, lo que significa luchar cada día con todo lo que tienes.
Y en ese instante, Carlos comprendió algo muy importante. La lucha de cada mexicano no era solo por un futuro mejor, sino por mantener viva su identidad, por ser auténtico, por no ceder ante los juicios de los demás. No era solo el idioma lo que estaba en juego, sino también la esencia de lo que significa ser parte de una cultura tan rica y diversa. El mexicano no solo habla español, habla su tierra, su historia, sus costumbres. Y eso, pensó Carlos, no se podía comprar con un reloj de oro. Regresó a su mesa, tomó el papel con la traducción que había hecho y lo miró por un momento. Ya no sentía que hubiera fallado. Lo que había hecho tenía un propósito más grande que simplemente traducir un texto. Había transmitido algo que los demás no podían ver, su identidad, su lucha, su orgullo. A pesar de todo, Carlos sabía que no debía esperar el reconocimiento de personas que no entendían. Su valor no dependía de ellos, su esfuerzo, su trabajo, su forma de ver el mundo. Todo eso era lo que realmente valía. Y no importaba lo que dijeran los demás. Sabía que lo que había hecho era lo mejor que podía haber hecho, y eso le bastaba. El teléfono sonó en ese momento. Era Elena de nuevo, y Carlos sonrió al ver su nombre en la pantalla. Sabía que, aunque el millonario no lo viera, había algo mucho más importante que cualquier reloj. Era el orgullo de ser quien era, el orgullo de ser mexicano, y eso nadie podría quitárselo jamás. Carlos despertó temprano al día siguiente, con la mente más clara y un sentimiento diferente. Por primera vez en días, no sentía la presión del reloj de oro sobre sus hombros. Lo que le rondaba ahora era una inquietud distinta, la necesidad de encontrar una manera nueva, distinta, auténtica, de afrontar el reto que aún no había dado por terminado. El millonario lo había desestimado, sí, pero Carlos no había dicho su última palabra. Mientras desayunaba un pan dulce con café, sus pensamientos giraban en torno a una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si el problema no era que su traducción estuviera mal, sino que el millonario esperaba una respuesta estándar, carente de alma? ¿Y si la clave no estaba en adaptar el español al francés literalmente, sino en crear un puente entre las dos lenguas usando lo que más conocía, su creatividad y su forma de ver el mundo? Fue entonces cuando tuvo una idea. Tomó su cuaderno, el mismo donde solía anotar frases, pensamientos y cosas curiosas que escuchaba en la calle, y comenzó a escribir. No era una traducción palabra por palabra. Era una interpretación del texto desde la mirada de un joven mexicano que no solo dominaba su idioma, sino que comprendía su cultura, su forma de sentir, su identidad. Carlos pensó en el estilo de los calaveritas literarias, esas composiciones populares mexicanas que jugaban con el lenguaje y la sátira para expresar verdades profundas. Pensó en los dichos de su abuela, en las rimas callejeras, en la música de los boleros y el rap de los barrios. Todo eso tenía una esencia que ningún traductor automático podía captar. Y quizás ahí estaba su ventaja: crear una versión en francés que mantuviera el ritmo, el color y la emoción de lo que había leído, usando un estilo que el millonario jamás esperaría. Buscó equivalencias culturales, investigó refranes franceses que tuvieran un valor similar a los dichos mexicanos, y cuando no encontraba una traducción directa, creaba una nueva frase que evocara el mismo sentimiento. No era una traducción técnica, era una obra con alma. El proceso no fue fácil. Pasó horas revisando, borrando, reescribiendo, pero por primera vez se sentía en control. Ya no era una tarea impuesta por alguien que lo menospreciaba. Era su propio desafío, su forma de demostrar que el lenguaje no era propiedad de unos pocos, sino un territorio donde todos podían crear. Llamó a su primo Luis, quien había vivido en Montreal algunos años, y le pidió ayuda para revisar los giros franceses que no terminaba de entender. Luis, sorprendido por la profundidad del texto, le dijo: «Oye, esto no es cualquier cosa. Tiene flow, tiene ritmo. Es como si lo hubieras escrito para hacer sentir, no solo para traducir». Carlos sonrió. Esa era la idea.
Después de revisar todo junto con Luis, se sintió orgulloso. Tenía algo entre manos que no solo cumplía con el reto, sino que lo superaba. Era más que una traducción. Era un testimonio de que podía apropiarse del lenguaje y moldearlo a su manera. El sol comenzaba a ocultarse cuando finalmente puso el punto final. Se recostó en su silla y miró su trabajo. En ese instante, no pensó en el millonario ni en el reloj. Pensó en él mismo, en el chico que vendía dulces en la calle y que ahora, con papel y pluma, había creado algo único. Sabía que, cuando volviera a encontrarse con aquel hombre, no llevaría solo una hoja con palabras en francés. Llevaría algo mucho más valioso, una obra que hablaba de él, de su tierra, y de cómo la inteligencia no depende del idioma que hables, sino de cómo lo usas para transformar el mundo. Carlos caminaba con el papel en las manos. La sensación de determinación crecía con cada paso que daba. Después de días de esfuerzo, de encontrar el verdadero valor en lo que había hecho, finalmente iba a enfrentarse al millonario nuevamente. Esta vez no llevaba un trabajo mediocre. Esta vez llevaba su alma, su identidad y un pedazo de su cultura impregnado en cada palabra. Ya no era solo una traducción más. Era un mensaje, una obra que desbordaba el orgullo mexicano, algo que no podría ser entendido por alguien que no supiera apreciar los matices de la vida que había detrás de esas palabras. Al llegar a la esquina donde se encontraba el café, vio al millonario esperando, como si estuviera completamente seguro de que Carlos no sería capaz de cumplir con su parte del trato. El hombre, con su rostro de superioridad, estaba absorto en el teléfono, pero al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Carlos. No había rastro de simpatía, solo una pequeña sonrisa irónica. Carlos se acercó, con la cabeza erguida y los nervios transformándose en confianza. «Tengo lo que me pediste», dijo, sin vacilar, entregando el papel con su traducción cuidadosamente elaborada. El millonario, con su tono de superioridad, tomó el papel y comenzó a leer. Las primeras palabras las leyó en silencio, y luego, a medida que avanzaba, la expresión en su rostro comenzó a cambiar ligeramente. La sonrisa burlona que llevaba desapareció, pero no dijo nada. Carlos lo observaba, su corazón palpitando rápidamente, pero a la vez con una sensación de calma interior. No era su propósito impresionar al hombre. Sabía que esto iba más allá. Había encontrado algo mucho más importante en el proceso, algo que ni siquiera el millonario podría arrebatarle. El silencio se alargó. El millonario seguía leyendo con atención, y Carlos sabía que había llegado el momento. Cuando el hombre finalmente terminó de leer, dejó el papel sobre la mesa y lo miró fijamente, como si estuviera tratando de encontrar alguna falla, alguna imperfección que pudiera descalificar su esfuerzo. Esto es diferente», dijo finalmente el millonario, su tono sorprendido pero algo reticente. «No lo esperaba. Has hecho algo más que traducir». El comentario, aunque medio elogioso, no tenía la convicción que Carlos esperaba. Sin embargo, eso no lo afectó. El joven mexicano sonrió con calma. «Lo hice con todo lo que soy. No solo se trata de las palabras, se trata de lo que representan», respondió Carlos, su voz firme. «Mi lengua, mi cultura, mi gente. No soy solo un traductor, soy alguien que vive lo que dice». El millonario lo miró con una mezcla de desconcierto y algo de respeto que no lograba ocultar. «Nunca pensé que podrías hacerlo. Te subestimé. Pensé que solo podrías hacer algo simple, pero esto...» Hizo una pausa como si estuviera evaluando sus palabras. «Es interesante. Pero aún así no es lo que esperaba». Carlos, a pesar de la frialdad del comentario, no se sintió derrotado. «No esperaba que fuera lo que esperabas, pero es lo que necesitaba ser», dijo, sin dejar de mirar al millonario, dándose cuenta de que no se trataba de complacer a alguien como él. Se trataba de su propia satisfacción, de haber dado lo mejor de sí mismo. El millonario se levantó de su asiento, guardando el papel con la traducción en su bolsillo, como si lo hubiera guardado con un poco más de respeto que antes. «No te voy a dar el reloj», dijo al final,
con un tono que ya no sonaba tan despectivo. «Pero te reconozco el esfuerzo. Sin embargo, en este mundo no basta con esfuerzo. Necesitas algo más». Carlos asintió lentamente, sabiendo que la recompensa no siempre era material. A veces lo que realmente valía era el proceso, lo que aprendías de ti mismo mientras luchabas por algo más grande. El millonario, sin decir más, se alejó, dejándolo solo con su trabajo y su satisfacción interna. Carlos se quedó allí, mirando la ciudad que tanto conocía, sintiendo una paz que no había sentido antes. Aunque no había obtenido lo que inicialmente había esperado, entendió que su verdadera victoria no dependía de un objeto material. Había demostrado algo mucho más profundo, su capacidad para crear, para transformar, para mantenerse fiel a sí mismo. El reloj de oro ya no tenía importancia. Había encontrado algo mucho más valioso en su camino, su propia voz, y esa era la única recompensa que realmente necesitaba. Carlos caminaba de regreso a casa, su mente procesando lo que acababa de suceder. Había entregado lo mejor de sí mismo. Había transformado su trabajo en una obra que significaba algo más que solo palabras. Y sin embargo, el millonario no lo había reconocido plenamente. No le había dado el reloj de oro, y aunque eso ya no le importaba tanto, el comentario del hombre seguía resonando en su cabeza. «En este mundo no basta con esfuerzo», le había dicho. Algo en esa frase lo había dejado inquieto. Mientras caminaba por las calles, observó a las personas a su alrededor. El bullicio de la ciudad seguía sin detenerse. Los vendedores ambulantes, los transeúntes apurados, los niños jugando en las aceras, todo seguía su curso. Nadie parecía notar el peso de su lucha, ni siquiera él mismo, al menos no de la forma en que pensaba que lo haría. La gente seguía adelante con sus propias batallas, ignorando las grandes victorias o derrotas internas de los demás. Al llegar a su barrio, se encontró con su vecino, un hombre mayor que siempre estaba en la plaza tomando su café, observando el mundo con una sonrisa tranquila. «¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te fue con el reto?», le preguntó el hombre, sabiendo más o menos de lo que Carlos estaba hablando, pues lo había escuchado decir que participaba en algo importante. Carlos se detuvo y se quedó mirando al viejo por un momento. «No me dio el reloj», respondió con una ligera sonrisa, pero había algo en su tono que reflejaba más que solo desilusión. «Me dijo que no bastaba con esfuerzo, que necesitaba algo más». El hombre mayor asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa misma lección muchas veces en su vida. «Es cierto», dijo con voz pausada. «Pero el esfuerzo es lo que nos permite seguir adelante. Los demás, los que miran desde afuera, no entienden todo lo que significa. El trabajo que pones en algo, la pasión, eso es lo que te define». Carlos lo miró, sintiendo que sus palabras resonaban de manera profunda. No se trataba solo del reloj, no se trataba solo de ganar o perder. Se trataba de cómo se enfrentaba al mundo, de cómo tomaba lo que tenía y lo usaba para decir algo que el millonario no pudo entender. Esa noche, mientras se sentaba a la mesa de su modesto apartamento, Carlos pensó en cómo la gente de su barrio lo veía. Ellos no necesitaban relojes de oro para medir el valor de alguien. El esfuerzo, el coraje, la honestidad, eso era lo que realmente importaba. El millonario podía tener su oro, pero lo que Carlos había ganado era algo que no podía ser comprado. Al día siguiente, el rumor sobre su traducción comenzó a correr por las calles. Primero fueron sus amigos, luego algunos conocidos, y finalmente los curiosos que se detenían a escuchar. «¿Es cierto que el joven Carlos tradujo ese texto para el millonario?», preguntaban con asombro, mientras otros compartían sus opiniones con entusiasmo. «La verdad, no sé si podría haberlo hecho mejor que él», dijo uno de los vecinos. «Pero tiene algo que muchos no tienen, orgullo por lo que hace, por su gente». Otro vecino más joven agregó: «No sé si él lo ganó, pero lo que hizo, lo hizo con su corazón. Eso vale más que cualquier reloj». La reacción fue cada vez más positiva. La gente comenzó a hablar de Carlos con admiración.
no por lo que había ganado materialmente, sino por lo que había logrado en su interior. Había logrado algo que muchos no podrían hacer. Se había mantenido fiel a sí mismo, a su cultura y a su identidad, a pesar de las expectativas de otros. El millonario había fallado en entender lo que realmente importaba, y aunque su rechazo inicial había sido doloroso, había abierto una puerta a algo mucho más grande. Carlos no necesitaba la validación de alguien que no entendía su lucha, porque ahora sabía que su valor no dependía de un reloj, ni de lo que otros pudieran pensar de él. La plaza donde vivía comenzó a sentirse más cálida, más cercana, como si todos los que conocían su historia compartieran una victoria colectiva. Los vecinos lo veían con otros ojos, y Carlos entendió que no era solo un joven más que trataba de hacer algo diferente. Era alguien que había tocado las vidas de otros, de una manera que ni siquiera él había previsto. Carlos estaba sentado en la misma esquina donde días antes había recibido el desafío. Esta vez, el ambiente parecía más pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de su lucha. El sol estaba comenzando a esconderse, y las luces de la ciudad empezaban a parpadear, reflejando en las calles húmedas de la tarde el paso de la gente, apurada y distante. El millonario apareció una vez más, con su mirada fría y calculadora, pero esta vez había algo distinto en él. Tal vez la sorpresa de la traducción lo había desconcertado, o tal vez estaba simplemente buscando un momento para confirmar su victoria. A medida que Carlos lo veía acercarse, algo en su interior le decía que esta conversación sería diferente a las anteriores. «El esfuerzo está bien», comenzó el millonario, mirando a su alrededor con aire de superioridad. «Pero en este mundo no basta con hacer lo que sientes. Las reglas están claras. Las traducciones no son obras de arte, son simplemente traducciones». Carlos lo escuchaba en silencio, con los hombros erguidos y la mirada fija en el hombre que tenía frente a él. La frialdad de sus palabras no lo sorprendió, pero sentía que algo estaba a punto de romperse dentro de él. «Es cierto», respondió con calma, «las traducciones a veces no son consideradas como algo más. Pero hay algo que no entiendes, algo que quizá no te enseñaron en tu mundo. Las palabras son poderosas, y cada una de ellas puede llevar consigo una historia, una cultura». El millonario lo miró con desdén. «¿Historia? ¿Cultura?», se burló. «Eso es solo un juego. Las palabras tienen un solo propósito: ser comprensibles. Nada más». Carlos respiró hondo, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Había llegado al punto en el que las palabras del millonario ya no le dolían, pero sí le revelaban una verdad que necesitaba ser dicha. «Tal vez para ti, las palabras solo sirven para ser comprensibles, pero para mí cada palabra que traduje tiene un peso. No es solo lenguaje. Es identidad, es mi gente, es mi historia. Tú lo llamas un juego, pero es todo lo que soy». El millonario frunció el ceño, sin entender completamente la profundidad de lo que Carlos le estaba diciendo. Su mundo estaba tan desconectado de esa realidad que no podía ver más allá de la superficie. Y ahí está el problema, joven. Te dejas llevar por tus emociones. Eso te limita. Este mundo no funciona con emociones. Funciona con lógica y reglas. Carlos lo miró fijamente, sintiendo el fuego de la indignación y el cansancio. «¿Sabes qué? No me importa tu lógica. No me importa que creas que lo que hice fue un juego. Yo no me dejé llevar por emociones. Me dejé llevar por mi verdad. Y esa verdad, aunque tú no la veas, vale más que todas tus reglas». El millonario se cruzó de brazos, manteniendo su postura arrogante. «Y eso es lo que no entiendes, Carlos. Lo que haces no tiene valor en este mundo. No tienes lo que se necesita para sobrevivir aquí». La provocación se sintió como un golpe directo. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él, pero en lugar de rendirse, se sintió más fuerte. «¿Sobrevivir? ¿Eso es todo lo que tienes para ofrecer? ¿Sobrevivir en un mundo que no sabe valorar lo que realmente importa? Yo no quiero sobrevivir. Quiero vivir con propósito.
Y no importa cuántas veces me digas que no tengo valor, yo sé quién soy. Yo sé lo que hago. El silencio se extendió entre ambos, el millonario observando a Carlos con una mezcla de incredulidad y respeto, pero sin reconocer completamente lo que acababa de escuchar. Carlos, por su parte, ya no necesitaba la validación de ese hombre. Había llegado al final de un camino, uno que no dependía de un reloj de oro ni de los juicios ajenos. Sabía que la verdadera lucha no era contra el millonario, sino contra las expectativas de un mundo que no siempre valoraba lo que verdaderamente importaba. «Si no te importa el reloj, ¿por qué sigues aquí?», preguntó el millonario, un tono más suave, pero aún lleno de arrogancia. «Porque no lo hice por el reloj», respondió Carlos con una sonrisa tranquila. «Lo hice por mí, lo hice por lo que soy. Y eso es suficiente». El millonario lo miró una última vez sin decir una palabra, y luego se dio la vuelta, alejándose en silencio. Carlos no lo siguió con la mirada. Sabía que esa batalla ya estaba ganada, aunque no de la forma en que muchos esperaban. Con una sensación de paz que lo envolvía, Carlos caminó hacia su barrio, donde la vida continuaba, con o sin el reloj de oro. Pero esta vez, lo hacía con la certeza de que lo que más importaba no estaba en lo que otros valoraban, sino en lo que él había logrado encontrar dentro de sí mismo. Carlos seguía caminando por las calles del barrio, sin prisa, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía gradualmente. El aire nocturno era fresco, y las luces de las farolas iluminaban la vía en un tono cálido, como si quisieran brindarle un pequeño consuelo después de todo lo vivido. A lo lejos, podía escuchar los murmullos de las conversaciones de los vecinos y el sonido de las risas y las bromas que siempre llenaban las plazas. La ciudad nunca dejaba de moverse, y él tampoco. Aunque había dejado atrás la confrontación con el millonario, el eco de sus palabras seguía en su mente. A pesar de todo lo que había dicho, había algo en el tono del hombre que había cambiado. No había reconocimiento, pero sí una pequeña grieta en su fachada de desdén, como si por un momento hubiera entendido algo más allá de su propio mundo. Al llegar a su casa, Carlos sintió un cansancio profundo, pero una calma renovada. Sabía que había dado lo mejor de sí mismo. No se trataba de ganar o perder, se trataba de ser fiel a lo que era, a sus raíces y a la identidad que tanto valoraba. Mientras se preparaba para descansar, el sonido de su teléfono interrumpió su tranquilidad. Un mensaje. Era de Elena, su amiga. «¿Cómo te fue con el millonario? ¿Ya tienes el reloj de oro?». Carlos sonrió al leerlo, sabiendo que su amiga siempre tenía una forma única de hacer las cosas más ligeras. «No», respondió Carlos, «pero creo que el reloj de oro ya no es lo que importa». Elena, en su forma habitual de contestar rápidamente, respondió: «Eso suena interesante. ¿Qué pasó?». Carlos se sentó en su cama, dejando el teléfono en la mesa. Reflexionó un momento antes de escribir. El hombre se fue sin darme el reloj, pero algo cambió en él. No lo aceptó, pero lo escuchó. Eso es lo que cuenta para mí. El mensaje fue breve, pero cargado de significado. Elena le respondió casi al instante: «Eso es lo que realmente importa. No se trata de lo que te den, sino de lo que eres capaz de ofrecer». Carlos dejó el teléfono a un lado y se recostó mirando el techo. No esperaba que todo cambiara en ese instante, pero algo había cambiado dentro de él. Mientras el reloj de oro quedaba atrás, él había encontrado algo mucho más valioso: el reconocimiento de su propio esfuerzo, la satisfacción de haber dado lo mejor de sí y la certeza de que no necesitaba la aprobación de nadie para sentir que había triunfado. Al día siguiente, al salir a la calle, notó algo diferente. La gente lo saludaba con una mirada distinta. Sus amigos y conocidos lo miraban con una mezcla de respeto y admiración. No se trataba de un simple desafío cumplido, sino de algo más profundo. Carlos había demostrado que el esfuerzo genuino, la autenticidad y el respeto por su cultura valían más que cualquier premio material. Pasaron algunos días antes de que volviera a ver al millonario.
Cuando se encontraron nuevamente, el hombre ya no era el mismo. No tenía la arrogancia de antes, ni la mirada fría que tanto le molestaba. En su lugar, había una especie de reflexión en sus ojos, una duda, tal vez, sobre lo que había aprendido de ese joven que había desafiado sus expectativas. «Te he estado pensando», dijo el millonario en un tono más suave, menos desdeñoso. «Lo que hiciste no fue lo que esperaba, pero quizás tenía algo de valor. He estado reflexionando». Carlos lo miró sin rencor, pero con una calma que solo podía venir de alguien que ya había comprendido lo que realmente importaba. No se trata de lo que esperabas, ni de lo que esperas recibir. Se trata de lo que cada uno lleva dentro. Yo hice lo mejor que pude, y si eso tiene valor para ti, bien. Si no, tampoco importa. El millonario lo observó por un momento, y luego, de manera casi inesperada, asintió. «Tienes razón», dijo, aunque con un tono más bajo. «Quizás nunca entenderé todo lo que hay detrás de lo que hiciste, pero al menos ahora lo respeto». Carlos sonrió ligeramente, sintiendo que esa era la victoria real. No era el reconocimiento del millonario lo que le importaba, sino el hecho de que había logrado algo mucho más grande. Había logrado que alguien comenzara a cuestionar su propio concepto de valor. «Gracias», dijo Carlos, antes de dar la vuelta y seguir su camino. No necesitaba más. Ya había ganado lo que realmente importaba, el respeto hacia sí mismo y la certeza de que había hecho lo correcto. Carlos se despertó temprano como de costumbre, pero esta vez sentía algo diferente. Había una ligereza en su corazón, una sensación de calma que no había experimentado antes. Los días después de su confrontación con el millonario lo habían dejado pensativo, pero también lo habían fortalecido. Ya no se trataba de demostrarle algo a alguien más. No importaba si el millonario reconocía su esfuerzo. Lo importante era lo que él mismo había logrado, un entendimiento más profundo de quién era y qué representaba. El sol comenzaba a asomarse por la ventana, llenando la habitación con una luz cálida. Carlos se levantó de la cama, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían con facilidad, como si todo lo que había estado guardando dentro finalmente encontrara su camino hacia el papel. No estaba escribiendo para impresionar a nadie. No lo hacía por reconocimiento ni por algún premio. Estaba escribiendo porque era lo que su alma necesitaba hacer. Después de terminar algunas páginas, salió a la calle. El barrio seguía igual, con el bullicio característico de la mañana. Los vendedores ambulantes preparando sus puestos, los niños jugando al fútbol en la esquina. Pero para Carlos algo había cambiado. Ya no se sentía como un observador pasivo de su propia vida. Ahora se sentía parte activa de todo lo que sucedía a su alrededor. Mientras caminaba, recordaba cómo las palabras del millonario, en su arrogancia, lo habían dejado herido. Sin embargo, ese dolor se había transformado en algo positivo. En lugar de resentirlo, había utilizado esa experiencia para crecer. Había aprendido que no necesitaba la validación externa para sentirse valioso. Había descubierto que su propio esfuerzo y su autenticidad eran las únicas cosas que realmente importaban. En el parque se detuvo a mirar a un grupo de jóvenes que jugaban fútbol. Se sintió identificado con ellos, con su energía, con sus sueños. En ese momento, Carlos comprendió que su lucha no solo era suya, sino de todos aquellos que, como él, buscaban un espacio en un mundo que muchas veces no les daba lo que esperaban. Pero también entendió que no debía conformarse con la aceptación de otros. Lo único que necesitaba era aceptar y valorar lo que era. Su teléfono sonó. Era Elena, su amiga, quien siempre había estado a su lado. «¿Cómo estás, Carlos?», preguntó ella, sin más formalidades, como solo ella sabía hacer. «Bien», respondió Carlos con una sonrisa, «siento que algo dentro de mí ha cambiado». Elena, como si ya supiera a qué se refería, respondió rápidamente. «Eso es lo que pasa cuando dejas de buscar la aprobación de los demás. Empiezas a ver el mundo con otros ojos». Carlos reflexionó sobre sus palabras. Tenía razón. Durante mucho tiempo había buscado validación, ya fuera del millonario o de su entorno.
Pero ahora entendía que lo único que realmente necesitaba era confiar en sí mismo. No importaba lo que los demás pensaran o dijeran. Su esfuerzo, sus sueños, su identidad eran suficientes. Pasaron unos días antes de que Carlos se reuniera con algunos de sus amigos para platicar sobre lo ocurrido. En una pequeña taquería, rodeado de risas y voces familiares, comprendió que su crecimiento no solo lo había transformado a él, sino que también había impactado a las personas que lo rodeaban. Sus amigos lo veían de una manera diferente, no como el joven que buscaba respuestas externas, sino como alguien que ahora sabía lo que valía. «Lo que hiciste fue valioso, Carlos», le dijo uno de ellos mientras le pasaba un taco. «Lo que lograste, al final, no fue solo un reto, fue mostrarle a todos que hay más allá de lo que vemos, que tu cultura, tu forma de ser, valen tanto como cualquier otra». Carlos sonrió, agradecido por esas palabras. «Gracias», respondió. «No se trata solo de ganar o perder. Se trata de ser quien eres, de ser fiel a lo que representas». Y aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, Carlos sabía que ahora estaba preparado para enfrentarlos. Había aprendido que no había nada más importante que ser fiel a sí mismo, que no había necesidad de compararse con los demás o de buscar reconocimiento. Él era suficiente. Con una nueva visión de su vida, Carlos continuó su camino, no con la necesidad de probar algo más, sino con la satisfacción de haber encontrado su verdadero propósito, ser quien era, sin importar lo que pensaran los demás. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Carlos se sentó en su banco favorito en el parque, mirando las luces de la ciudad titilando a lo lejos. La brisa era fresca, casi reconfortante, como un suave recordatorio de que todo había cambiado. En la distancia, escuchaba el bullicio familiar del barrio, pero dentro de él todo estaba en silencio, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando. Desde aquel encuentro con el millonario algo había cambiado en él. No solo había aprendido a no depender de la aprobación ajena, sino que había comprendido lo que realmente importaba, ser fiel a sí mismo, no importa lo que dijeran o pensaran los demás. Ya no necesitaba demostrar nada. Su vida, su esfuerzo, su cultura, todo tenía valor y ya no tenía miedo de aceptarlo. A lo lejos, vio a algunos de sus amigos que se acercaban, riendo y conversando. La luz dorada del atardecer los rodeaba, y Carlos los observó con una sonrisa. No necesitaba el oro del millonario ni ningún tipo de reconocimiento externo para sentirse valorado. Lo que realmente importaba eran los momentos simples, las relaciones genuinas, y la satisfacción personal de haber dado lo mejor de sí mismo. «¿Cómo estás, hermano?», le preguntó uno de sus amigos al sentarse junto a él. «Te hemos visto más tranquilo últimamente. ¿Todo bien?». Carlos lo miró y asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, todo bien. Aprendí algo importante. A veces no se trata de ganar lo que otros te ofrecen, se trata de lo que uno se da a sí mismo». Su amigo lo observó por un momento, como si buscara algo más en su expresión. «¿Y qué fue lo que aprendiste?». «Que no necesito que me den nada para sentir que soy valioso. No importa lo que piensen los demás. Ya tengo lo que necesito, mi respeto, mi identidad y la gente que me apoya». Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras al salir de su boca. El resto es solo ruido. A lo lejos, una risa resonó entre el grupo, y aunque Carlos sabía que todavía quedaban muchos desafíos por delante, entendía que no necesitaba enfrentar el mundo solo. Ya no se trataba de pelear por algo material o por demostrar su valía ante otros. La verdadera victoria estaba en el interior, en la aceptación de sí mismo y en cómo lograba vivir de acuerdo con sus propios valores. El millonario había sido solo una figura en su camino, alguien que lo había desafiado, pero también le había mostrado lo que realmente importaba, que lo que valía no era el oro ni los relojes, sino la autenticidad y el esfuerzo sincero. Aunque no le dio el reloj, Carlos había recibido algo mucho más grande, la certeza de que su lucha, por pequeña o grande que fuera, era valiosa.
Miró a su alrededor, viendo las caras de sus amigos, de la gente que lo conocía, y sintió que ya no necesitaba nada más. Había llegado a un lugar en su vida donde las expectativas ajenas ya no lo definían. La lección más grande había sido aprender a ser fiel a sí mismo, a su cultura y a su gente, sin temor a lo que otros pudieran pensar. «Lo hice por mí», murmuró para sí mismo, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un color naranja profundo. Y así, sin hacer mucho ruido, Carlos entendió que el verdadero éxito no se medía en relojes de oro o en aprobaciones externas. El verdadero éxito radicaba en saber quién era, en estar en paz consigo mismo y en seguir adelante, sin importar lo que dijeran los demás. La vida continuaba, y Carlos estaba listo para vivirla a su manera, con la seguridad de que, a pesar de todo, su viaje ya había valido la pena.